mis queridas y queridos oyentes, empezando nuevo libro esta semana y quiero iniciar pues bien mandándoles saluditos a todas las personas que me dejan su comentario, así que saludos especiales para Esperanza Marina que me dejó un comentario muy lindo, muchas gracias. Para el nuevo suscriptor, saludo especial Miki Andrea Matsura Albornoz, bienvenida al canal. Saludos para Claudia Pineda, gracias por tu comentario. También bienvenida a Edilma Contreras Páez. También para Edison Garnica, bienvenidos al canal, espero que les guste mucho. Ana Ibis Ferrar Aguada, muchas gracias por tu comentario, siempre me hagas comentarios muy lindos. También mi queridísima María Tobar, que ya tiene muchísimo tiempo escribiéndome, espero que estés súper bien, Mari. Y también para Yesenia Alejandra Albornoz, para Gloria Texcagua, muchas gracias por tu comentario. Bienvenida al canal también Nidia Denis, espero que te guste pues mi contenido, muchas gracias. También un saludo especial para Girly Daliris Ceballos y Fuentes, o Girley, no sé cómo se pronuncia tu nombre, déjame un comentario también, por favor. Saludos, ¿a quién más me falta? Nuevo suscriptor, Miriam Medina Vega, muchas gracias por suscribirte. ¿Y a quién más? Yesenia Alejandra Albornoz Terán, no sé si ya te había mencionado, pero gracias por tu comentario también. Y Marcela Vázquez, a Gisela Alves, muchas gracias. También a María Rodríguez. ¿Quién más tenemos? Déjenme checo. La verdad es que son muchas personas las que me dejan sus comentarios. Elsa Valderas, también qué linda, muchas gracias por tu comentario. Y para, ¿quién más tengo por acá? Me faltaba alguien. Reina Karim López, también muchas gracias por tu comentario. También Colette Coco, que hace mucho que no veía tus comentarios por aquí. Me da mucho gusto que ya andes de vuelta. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno con este nuevo libro que espero que sea una aventura que nos encante a todas y a todos. Les mando un saludo muy especial y abrazos y besos. Y pues vamos a empezar ya con el libro. Que lo disfruten. La tormenta del arcángel. Una novela del gremio de los cazadores. De Nalini Singh. Título original: Archangel's Storm. Nalini Singh, 2012. Traducción: Concepción Rodríguez González. Retoque de portada: Faubar. Editor digital: Faubar. Silencio. Jason no sabía cuánto tiempo llevaba escondido en el oscuro agujero del suelo donde su madre lo había metido antes de decirle silencio. Había esperado mucho tiempo. Ni siquiera había salido cuando empezó a dolerle el estómago a causa del hambre, pero ella no había regresado como prometió, y sentía las alas acalambradas y doloridas por la falta de espacio. Las lágrimas se deslizaban por su rostro. Ella sabía que Jason odiaba la oscuridad. ¿Por qué lo había dejado en un lugar tan oscuro? Estaba cubierto de líquido pegajoso que se filtraba entre las tablas del entarimado de arriba. Su sabor impregnaba el aire y el olor le provocaba náuseas. Sabía que no podía aguantar allí mucho tiempo más, aunque semejante desobediencia enfadaría a su madre. Estiró las piernas rígidas, tanto como se le permitió aquel reducido espacio, y a pesar de que aún sentía calambres en las alas, empujó la trampilla, pero no se abrió. No gritó. Sabía que no debía gritar jamás. No debes hacer ningún ruido, Jason. Prométemelo. Clavó los pies en el suelo de tierra y empujó, empujó y empujó hasta que apareció una diminuta grieta de luz tenue en el borde de la trampilla, ya que la alfombra tejida a mano que lo cubría no era lo bastante gruesa para impedir el paso de la luz solar. Fuera lo que fuese lo que bloqueaba esa trampilla, pesaba muchísimo, pero logró introducir los dedos bajo el reborde de la puerta y tocar la alfombra que Jason había ayudado a su madre a tejer después de recoger juntos las hojas de lino. Notó su áspera contra los nudillos mientras introducía la mano hasta la muñeca. La presión del peso de la trampilla le hacía daño, pero sabía que sus huesos no se romperían. Su madre le había dicho que era un inmortal de gran fuerza, que había desarrollado mucho más sus poderes que ella a los 100 años. Eres muy fuerte, pequeño mío,
el mejor de nosotros dos. Jason no sabía cuánto había tardado en meter la otra mano bajo el reborde de la trampilla, en retorcerse dentro del agujero, raspándose la piel de la muñeca, hasta que consiguió agarrar el borde y empujarlo. Lo consiguió, y lo único que sabía era que se había detenido hasta lograr empujarlo bastante fuerte para quitar de encima el peso que lo bloqueaba, el cual se deslizó hacia un lado junto con la alfombra. La trampilla se abrió con un ruido sordo, como si hubiera aterrizado sobre algo blando. Jadeante y con los brazos doloridos, Jason esperó un instante para subir, y cuando se dispuso a hacerlo, se le escurrieron las manos, resbaladizas por la sangre que manaba de sus muñecas despellejadas. Tras botárselas en los pantalones, volvió a aferrarse al borde, y la luz de la claraboya iluminó sus manos. Se quedó paralizado, al recordar el líquido oscuro y viscoso que había caído sobre él, mientras permanecía atrapado en el agujero, endurecido, seco y escamado. Parecía óxido sobre su piel. Solo era óxido, se dijo, pero ya no podía engañarse como había hecho en la oscuridad. Era sangre, lo que cubría sus manos, su cabello y su rostro, lo que agarraban sus alas negras. Era sangre, lo que se había filtrado a través de la alfombra y de las tablas de madera que había bajo ella, hasta el escondite secreto donde su madre había creado para él. Era la sangre lo que llenaba sus fosas nasales del olor metálico que inhalaba con aspiraciones entrecortadas. Era sangre, lo que se había derramado como si fuera agua una vez que los gritos se acallaron. No debes hacer ningún ruido. Da igual lo que oigas, promételo, Jason. Promételo. Temblando, se obligó a dejar de mirar el óxido que no era óxido y se impulsó fuera del agujero. Cerró la trampilla con mucho cuidado y sin mirarla para no hacer ningún ruido, y luego se puso en pie, observando la pared. No quería darse la vuelta y ver lo que había al otro lado, ese peso desconocido que él había empujado lejos de la trampilla. Sin embargo, las paredes también estaban salpicadas con el óxido que no era óxido. Algunos trocitos habían empezado a desprenderse, resecos por el sol que se derramaba a través del tragaluz. Con el estómago revuelto y el corazón en un puño, apartó la mirada de la pared y la clavó en el suelo. Pero estaba lleno de rayas de color marrón claro, y sus pies habían dejado pequeñas huellas sobre la madera pulida. La tierra del interior del agujero no estaba húmeda, no hasta después de que los gritos se acallaran. Cerró los ojos, pero siguió oliendo el óxido que no era óxido, y entonces supo que tenía que volverse. Tenía que verlo. Capítulo 1. De pie sobre la hierba verde, aún brillante por el rocío, Jason observó a Dimitri, que envolvía entre las manos el rostro de la mujer a la que acababa de convertir en su esposa. La luz del alba besaba la piel de la cazadora e iluminaba sus ojos, que solo veían al hombre que tenía delante. Las tierras que rodeaban el hogar del arcángel Rafael, pensó Jason, así como el Hudson, que discurría más allá de los acantilados y los numerosos y fragantes rosales, en plena floración que trepaban por los muros de la casa, habían visto el paso de muchos siglos, pero jamás habían presenciado una escena como aquella, y quizá nunca volverían a hacerlo. Una escena en la que uno de los vampiros más poderosos del mundo tomaba por esposa a una cazadora del gremio. No había duda de que Honor amaba a Dimitri. No hacía falta ser jefe del espionaje para percibir la burbujeante alegría que exhalaba con cada respiración, que le daban un brillo radiante a su piel. Lo que más sorprendía a Jason era la intensa emoción que apreciaba en los ojos del vampiro. Un vampiro que siempre había sido una espada implacable en los muchos siglos que hacía que lo conocía. La crueldad era algo natural de Dimitri, quizá demasiado últimamente. El vampiro estaba cerca de cumplir los 1000 años, y el tiempo le había pasado factura. La sangre y la muerte ya no le hacían aflojar el paso, y desde luego no le traumatizaban. Jason lo había visto blandir su cimitarra en el campo de batalla,
para cortar la cabeza a sus enemigos, regodearse con las salpicaduras de su sangre moribunda y utilizar su sensual elegancia para reducir a las mujeres con el único fin de divertirse. Sin embargo, el hombre que en ese momento tocaba a Honor, que reclamaba sus labios en un beso posesivo, mostraba una ternura tan peligrosa como dulce, y Jason comprendió que Dimitri se convertiría en un arma brutal contra cualquiera que se atreviera a hacer daño a su esposa. La oscuridad de su interior no había desaparecido, solo estaba bajo control. No podrá hacer frente al grupo si se controla tanto, le dijo a la mujer que estaba a su lado, una cazadora con las alas del color de medianoche y del amanecer. Las plumas negras que había en la zona interna de sus alas daban paso a otras de un sedoso azul, y el resto cambiaba gradualmente del añil más suave y los matices evanescentes presentes en el cielo al romper el día hasta el brillante tono blanco dorado que tenían las plumas primarias. Helena era la consorte de Rafael, y éste contaba con el juramento de lealtad de Jason. Tal vez por eso se sentía tan sorprendentemente cómodo con ella. O quizá se debía a que ella era una extraña en la tierra de los inmortales, alguien en busca de un camino que le llevará siglos recorrer, como a él le había ocurrido en su día. O quizá fuera que, aunque Elena no lo supiera, estaban unidos por un vínculo mucho más sombrío, un vínculo que hablaba de madres y de sangre. Un líquido denso y metálico le endurecía el cabello, le empapaba la túnica y se adhería a sus brazos. Recordó. Elena levantó la vista y negó con la cabeza. Llevaba su asombroso cabello de color platino, casi blanco, peinado hacia atrás con un elegante recogido, y se había puesto un sencillo vestido largo hasta los tobillos con el tono azul de un pristino lago de montaña. El único adorno que lucía eran los pequeños aros de ámbar que llevaba siempre, los que simbolizaban su compromiso con Rafael. ¿No te das cuenta, Jason?, dijo, cuando la pareja nupcial interrumpió el beso que había provocado más de un suspiro en aquella fresca mañana. Solo es así cuando está con Honor. Entonces es otro Dimitri. Se unió a los aplausos y a los vítores cuando los novios se volvieron hacia los invitados y la gente empezó a acercarse para darles el enhorabuena. Puesto que había hablado con Dimitri antes de la ceremonia, Jason aguardó a que la multitud se dispersara. Elena también se quedó donde estaba, concediéndoles a los demás la oportunidad de charlar con la pareja de recién casados. Del mismo modo que Jason había estado con Dimitri antes de la boda, junto con Rafael, Ilium y Veneno, Elena había estado con Honor, ya que el arcángel y su consorte habían acondicionado una de las suites de la casa con los invitados de la novia. Dichos invitados eran cazadores, y sin duda todos ellos llevarían un par de armas escondidas bajo las lustrosas y elegantes ropas que se habían puesto para la ocasión. Percibido un relampagueo azul con el rabillo del ojo y se volvió para observar cómo Ilium extendía las alas a petición de una cazadora. Ese día iba ataviado con el mismo traje negro formal que llevó el novio Rafael y el resto de los 7, y esbozaba una sonrisa seductora. La sonrisa fue auténtica mientras duró, pero lo cierto era que apenas duró. Jason había visto a Ilium amar con toda su alma, y también le había visto llorar a ese amor hasta que sus ojos del color del oro fundido perdieron la luz. Entendido, le dijo a Elena cuando estaba volviendo a mirarlo. Se recordó una vez más que los otros podían sentir los infinitos matices de las emociones. Jason había observado durante siglos a mortales y a inmortales, y era capaz de percibir hasta los cambios más sutiles e insignificantes en su equilibrio emocional, porque nadie llegaba a jefe del espionaje sin esa capacidad. Sin embargo, en todo ese tiempo nunca había sentido lo que ellos. Era como si la vida se limitara a rozar su superficie, sin llegar a tocar jamás su corazón o su alma. Eres el jefe del espionaje perfecto,
Un fantasma inteligente y talentoso al que no le afecta nada de lo que ve, recordó. Había sido Li Yuan quien le había dicho esas palabras unos 400 años atrás. La más antigua de los arcángeles también le había dicho una oferta: riquezas y mujeres entrenadas en las artes de la sensualidad, hombres si eso era lo que deseaba, a cambio de su lealtad, y que trabajaban a sus servicios. No obstante, Jason ya había amasado una fortuna suficiente para un centenar de vidas inmortales. En cuanto a lo demás, cuando quería una mujer, tenía una mujer, y no necesitaba que nadie se la proporcionara. Elena se estiró un poco y le rozó levemente el ala con la suya, pero Jason no se apartó para impedir ese efímero contacto. En muchos sentidos, era justo lo opuesto a Odan, un ángel tan traumatizado que no soportaba el más mínimo contacto. Jason, en cambio, solo se sentía real, y no el fantasma del que hablaba Li Yuan. Cuando notaba el contacto de la piel de otros, las alas de otros sobre las suyas, era como si todos aquellos años, todas aquellas décadas en las que no había sentido el contacto de ningún otro ser, hubieran provocado en él una sed insaciable de proximidad. Un sibarita ebrio de sensaciones. En ese se había convertido, pero porque aquellos años de atormentadora e interminable soledad le habían dejado otras cicatrices, cicatrices que lo habían llevado a abrazar las sombras que detestaba de niño, que impedían que entregase su confianza en muy contadas ocasiones. Pese a su necesidad, Jason no permitía, salvo a muy pocas personas, que le tocaran fuera del dormitorio, porque el contacto de un amigo era muy diferente a las caricias que prodigaban las amantes en la oscuridad de la noche, antes de marcharse al alba. Ha sido una boda muy bonita, ¿verdad?, dijo Elena, cuyos ojos mostraban la ternura, típica de las mujeres en dichos eventos. ¿Te gustaría celebrar una igual? El matrimonio se consideraba algo propio de los mortales, pero como había quedado demostrado ese mismo día, algunos inmortales lo recibían en los brazos abiertos. Había sido Dimitri quien más había insistido en la ceremonia. Elena se echó a reír. Am, pues Rafael y yo nos casamos sobre las ruinas de Nueva York, mientras caía conmigo en sus brazos. También Rafael, pensó Jason, era un hombre distinto con su consorte, una mortal convertida en ángel. Elena era un ángel muy débil en términos de poder, ya que su inmortalidad era aún una llama trémula, pero parecía una fuerza que apelaba a la supervivencia y que había en Jason. Así pues, el espía que le había enseñado a ser invisible en el cielo y había visto a Elena forzar el cuerpo hasta extremos intolerables en un esfuerzo por conseguir un despegue vertical poco después de su transformación, además, había estado muy atento a las posibles amenazas contra su vida. Porque Elena era el punto más débil de Rafael. Una niña diminuta, toda risas y ojos pícaros, corrió hacia Elena con unas piernas flacuchas. Llevaba la melena de rizos negros y broncineos recogidos a los lados de la cabeza con lazos anaranjados. Sonriendo con innegable deleitez, la cazadora se agachó para recoger a la niña en brazos. «Hola, Zoe», diosa guerrera en formación. Plantó un beso en la mejilla regordeta de la niña, cuyo vestido de encaje le cubría el brazo. ¿Has conseguido escaparte de mamá? Jason se enfrentó a la mirada directa de la niña mientras asentía, y vio que sostenía cuidadosamente en la mano una inconfundible pluma azul ribeteada en plata. La hija de la directora del gremio contempló sus alas durante un instante antes de susurrarle algo al oído a Elena. Jason oyó lo que dijo, pero no entendió nada, ya que todavía hablaba el lenguaje propio de los niños pequeños. Estaba claro que a Elena no le ocurría lo mismo, porque un momento después lo miró con sus ojos plateados, llenos de diversión. Este bichito quiere añadir más plumas tuyas a su colección, Jason. Yo que tú me andaría con cuidado. Le advirtió, tras lo cual centró la atención en un hombro alto, con una larga melena negra recogida en la nuca
y un rostro de piel cobriza y pómulos marcados. Ransom Winterwolf, cazador. Resultaba extraño ver a tantos miembros del gremio en el hogar de Rafael, la mansión situada en el enclave del Ángel y separada del brillo metálico y acristalado de Manhattan por el curso del río. Era sin duda muy elegante, pero Jason sabía que si el Sire había ofrecido a Dimitri lugares mucho más lujosos para celebrar su enlace. No obstante, el líder de los 7 se había mostrado inflexible. Al alba había dicho apenas 3 horas antes de que saliera el sol. Nos casaremos al alba. En esas 3 horas, Elena y la directora del gremio habían conseguido avisar a todos los cazadores del área de Nueva York que no estaban de servicio y se encontraban a una distancia accesible. Jason, Ilium y Veneno habían avisado al resto de los 7. Nasir, Galen y Audan habían sido informados, y los 3 habían hablado con Dimitri antes de la boda. Unidos por su lealtad hacia Rafael, y también por la que existía entre ellos, los 7 habían forjado vínculos inquebrantables. Pero, aunque hubiera contado con más tiempo, habría sido imposible que todos estuvieran a la vez en un mismo lugar. Para mantener el equilibrio del poder en el mundo, Rafael necesitaba su presencia en el refugio, y en Nueva York, y ahora también en la ciudad perdida de Amanant, hogar de la anciana madre de Arcángel. El hecho de que 3 de ellos estuvieran presentes en la boda de Dimitri era un regalo inesperado. Por supuesto, también había otros invitados, los orgullosos miembros del servicio doméstico de Rafael, cierto número de hombres y mujeres que trabajaban a las órdenes de Dimitri en la torre y cuya lealtad estaba tanto como el vampiro como Rafael, y 2 policías mortales que se consideraban parte de la familia del gremio. El respetado hombre que había oficiado la ceremonia también formaba parte de esa familia, ya que había dirigido el gremio antes de ceder la batuta a la directora actual. El propio Rafael había permanecido junto a Dimitri durante la ceremonia, ya que las amistades que existían entre ambos era la bastante antigua y profunda para que el arcángel desempeñara el papel de padrino aquel día. Jason no conocía ninguna amistad igual de intensa entre aquellos que servían al grupo de 10, los arcángeles que gobernaban el mundo, pero también sabía que aquella relación había durado siglos y que había superado periodos de furia, guerra e incluso una breve deserción de Dimitri al territorio de Nea. En esos momentos, Dimitri sonreía por algo que le había comentado el arcángel. Si bien el vampiro iba ataviado con un elegante traje negro sobre negro, su mujer llevaba un vestido de un color verde brillante que acabaría y envolvería sus curvas antes de caer en una fluida cascada sobre el césped cubierto de rocío. El tejido estaba ingeniosamente recogido sobre la cadera izquierda para simular el efecto ondulado del agua. En aquel momento, Honor vio a Jason y se acercó a él con una sonrisa, aunque se detuvo en la frontera invisible que delimitaba su espacio en el mundo. Llevaba en la mano el ramo de flores silvestres que Elena había creado utilizando las plantas que cultivaba en su invernadero. Gracias, dijo. La felicidad que irradiaba la joven eclipsaba el brillo de los diamantes que llevaba en el cuello, unos diamantes que Jason le había visto comprar a Dimitri 3 siglos atrás, cuando las gemas aún estaban sin pulir. El vampiro había tardado otro centenar de años más en pedir que los tallaran y engarzaran en un collar de exquisita belleza, donde las piedras parecían pedazos de estrellas. ¿A quién se lo regalarás?, le había preguntado entonces Jason al vampiro. La respuesta de Dimitri había sido una irónica sonrisa torcida y unos ojos tan duros como las gemas que sostenía. A la mujer cuyo espíritu brille más que estas piedras. El collar no había conocido ningún cuello más que el que lo lucía en esos momentos. Por este increíble vestido de ensueño, prosiguió Honor mientras acariciaba el tejido. No sé cómo has logrado dar con él en plena madrugada. Me sienta como si lo hubieran hecho para mí. No hace falta que me lo agradezcas. Jason había permanecido gran parte de su vida al margen, muchas veces porque no le había quedado más remedio, y otras porque no sabía cómo relacionarse. Pero
Necesitaba formar parte de aquel día porque un hombre al que respetaba y al que consideraba un amigo tan íntimo como se crecía capaz de tener, había reclamado a aquella mujer. Jason es capaz de encontrar cualquier cosa, dijo Dimitri, que se acercó y rodeó la cintura de Honor con el brazo. Los vientos se hablan y le dicen a dónde debe ir. Honor soltó una carcajada ronca y cálida a la vez. Luego recibió el brazo de Elena, cuyas alas parecían iridiscentes bajo la luz blanca de la mañana. Jason se apartó un poco y miró a Dimitri a los ojos. El vampiro se encogió de hombros y se dirigió a él utilizando el conexión mental. Nadie lo creerá jamás. No pensó Jason. Nadie lo creería. Incluso él se había creído loco cuando era más que un muchacho a punto de convertirse en hombre. Solo cuando llegó al fuerte angelical del refugio y leyó los libros de historia de Jessamine, pudo entender que había heredado el oído de su madre, una capacidad para percibir las cosas que ocurrían a centenares de kilómetros de distancia, más allá de las montañas y los océanos. Esa era la razón por la que ella siempre tenía historias que contarles sobre la gente del refugio, a pesar de que vivían en un atalón aislado, rodeado por las resplandecientes agujas azules del Pacífico. Escribiré esas historias para ti, Jason. Debes practicar la lectura. Y lo había hecho. Había leído esas historias y otras de los libros que había en la casa una y otra vez hasta que el pergamino se desgastó. Luego grabó las palabras en madera, en lino, en la arena, obligándose a recordar que era una persona, que debía saber leer, y había pronunciado y durado mucho tiempo allí. Me alegro por ti, Dimitri, dijo, permitiendo que los fantasmas del pasado se desvanecieran. Este es mi regalo para ti y tu esposa. Cuando Dimitri bajó la vista hasta la pequeña tarjeta que Jason acababa de darle, la madrina de Honor, una cazadora de piernas largas con dones únicos, se unió a Elena y a ella, y todas empezaron a reír y a hablar al mismo tiempo. Un lugar seguro, dijo Jason, cuando Dimitri levantó la vista en la dirección que aparecía en la tarjeta. El sol arrancó destellos a la sencilla alianza de oro que el vampiro llevaba en el anular de la mano izquierda. Nadie os encontrará allí. Los sensuales rasgos de Dimitri se llenaron de comprensión. A estas alturas ya no debería sorprenderme todo lo que sabes, dijo tras apartarse un poco de las mujeres. Pero así es. Se guardó la tarjeta. ¿Por qué estás tan convencido de que es un lugar seguro? La casa es mía y nadie la ha encontrado en 200 años. Oculta en la densa selva de una montaña deshabitada, solo era posible acceder a ella por una ruta concreta que en ese momento compartió con Dimitri, utilizando el contacto mental. Incluso la entrada aérea es imposible, a menos que el ángel en cuestión sepa cómo encontrar un pequeño claro en particular. Dio a Dimitri las coordenadas. Sin eso, cualquiera sufriría daño grave en las alas debido a las apresuradas de las copas de los árboles y a las trampas ocultas en ellas. Los ojos de Dimitri se iluminaron. Bien. No sabía que tuvieras otro hogar en este país, dijo el vampiro ya en voz alta. No lo tengo. Jason poseía varias casas que utilizaba cuando lo necesitaba, pero el hogar era un concepto que no significaba nada para él, aunque Dimitri había dado por sentado que consideraba un hogar el apartamento que tenía en la Torre del Arcángel de Nueva York. Allí estarán seguros y tendrán intimidad, añadió. Honor tardaría un tiempo en completar la transición que la convertiría en vampira, y aunque Jason sabía que Dimitri se aseguraría de que se estuviera sumida en un sueño profundo para que no sufriera, también sabía que no se apartaría de ella durante el proceso. No habrá necesidad de llevar una unidad de vigilancia. No creería esas palabras que nadie no fueras tú. Dimitri dijo que había vuelto la cabeza para mirar a Honor. No sé cuánto utilizaré tu regalo. Tengo su promesa, pero no quiero presionarla. Sí que quieres. Sí, inclemencia sin tapujos. Pero verás, Jason, parece que sufro una tremenda debilidad en lo que a Honor se refiere.
Si ella cambiara de opinión y decidiera seguir siendo mortal, no podría obligarla y seguir viviendo conmigo mismo. Jason no dijo nada mientras Dimitri regresaba junto a su esposa. Se levantó la vista para sonreírle de una manera que reservaba solo para él. Sus amigas se alejaron un poco para conceder a los recién casados un momento de intimidad, pero nadie se movió del exuberante jardín, donde el delicado trino de los ángeles y de los pájaros se sumaba al murmullo de las conversaciones. Corrió el champán, se intercambiaron saludos y se reanudaron amistades bajo el resplandor del júbilo que desprendía tanto Honor como Dimitri. A diferencia de lo que les ocurría a los demás, Jason se sentía vulnerable bajo la luz del sol, donde sus alas negro azabache lo convertían en un objetivo fácil, pero no concedió al impulso de alzarse por encima de la capa de nubes, donde nadie podía verlo. Un minuto después, cuando los vientos empezaron a susurrar, él prestó atención. Esa única palabra, un nombre. Eris. Jason solo conocía a Eris con cierta relevancia, el marido de Nea, una arcángel de 3000 años de antigüedad, la única componente del grupo que había decidido celebrar la ceremonia de emparejamiento de los mortales. Eris también era su consorte, pero nadie lo había visto en público desde hacía unos 300 años. Muchos lo daban por muerto, pero Jason sabía que el hombre vivía encarcelado en un palacio dentro de la extensa fortaleza de Nea. No había sufrido daños físicos más que cuando intentó escapar, al principio de su cautiverio. Nea amaba a Eris demasiado para hacerle daño, por eso la había odiado con tanta intensidad después de su traición. Eris, tras deslizarse hacia las sombras de los árboles que rodeaban la propiedad de Rafael, un bienvenido respiro después de tanto tiempo bajo la luz del sol. Jason sacó su teléfono móvil. En los siglos previos, y a pesar de sus considerables dones psíquicos, había tardado días en comunicarse con sus hombres, semanas en reunir un poco de información. La tecnología había hecho que ahora las cosas fueran mucho más sencillas. A diferencia de algunos ángeles más antiguos, y pese a que su arma preferida seguía siendo una espada, Jason no le hacía asco al mundo moderno. En esos momentos vio que tenía varias llamadas perdidas, que a buen seguro habían entrado durante la ceremonia, cuando el teléfono estaba en modo silencio. Todas eran de Samira, una sirvienta con permiso para trabajar en los aposentos privados de Nea, y técnicamente la espía de más alto rango en la corte de aquella arcángel, aunque Jason albergaba ciertas dudas sobre su constante eficacia. «¿Samira?», dijo cuando ella respondió al teléfono. «¿Qué ha ocurrido?». «Eris ha muerto», respondió en un susurro. «Ha sido un asesinato en su palacio». «¿Cuándo?». «No lo sé, pero lo han encontrado hace una hora. Nea no se ha apartado de su cadáver. Mailla está con ella». Jason nunca había hablado con Mailla, pero la había investigado discretamente, cuando Nea la adoptó 300 años atrás. Sabía que la princesa pertenecía al linaje del arcángel. Esa relación era bien conocida por todos, pero no hacia las circunstancias que la rodeaban. Enterradas en el olvido, muchos miembros de la corte de Nea habían decidido no recordar, no ver la verdad, que Mailla era hija de Nabriti, la hermana de Nea, que llevaba muerta tanto tiempo como su hija viva. No era un secreto tan terrible, a menos que uno conociera el nombre del padre de Mailla, Eris. Hasta aquí el primer capítulo de La tormenta del arcángel. Gracias por escucharme.